Muy hermanos, vamos a usar las Biblias, libro de Jueces, capítulo número 6. Jueces, capítulo número 6. Esta tarde lo que quiero traer es un mensaje acerca de descubrir el potencial. Descubrir tu potencial. Muchas veces, hermanos, nosotros llegamos de estar contentos y fieles y que no hay nada mal en la vida, pero muchas veces no desarrollamos el potencial que existe dentro de nosotros. Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Tiene un lugar para cada uno. Ya llegando ahora el día 6 del mes siguiente, apenas 15 días de ahora, ya estamos buscando más potencial. Y por eso, pensando en eso, quiero que estemos evaluando la vida y qué podemos hacer para desarrollar mejor el potencial que está dentro de nosotros. Por eso aquí estamos en Jueces capítulo 6. Les invito, hermano, a que se pongan de pie y vamos a leer la lectura que tenemos para esta tarde. Jueces 6, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a 2 hijos de Israel, un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abierserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: pues Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a hacer una palabra de oración y pensando un poco de que Dios ahora está enviando. Dios quiere hacer algo grande. Él, encontrando a un joven aquí, un hombre joven con un trabajo muy grande para librar a Israel de la mano de los madianitas. Vamos a hacer una palabra de oración ahora para seguir ese momento. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra en este día. Señor, bendice ahora, te pido, tu palabra, úsala para arreglar nuestras vidas, Señor, como una espada. Yo te pido que tú ahora hagas una operación en nuestros corazones en esta tarde. Gracias por todo, en tu nombre precioso que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vemos ahora que estamos en un momento cuando Israel está sufriendo. En este sufrimiento vemos una cosita. Ese sufrimiento fue a causa de la desobediencia.
En versículo número 1 vemos que la desobediencia trae sus consecuencias. Y hermanos, en las consecuencias que hay, muchas veces Dios usa el mundo para castigar a su pueblo. Y hermanos, cuando vemos hoy en día, su pueblo hoy en día, en muchos casos anda desobediente. Su pueblo hoy en día, en muchos casos, no está haciendo caso a Dios. Y por eso vemos que en ese tiempo Dios puso el pueblo madianitas en contra de ellos. Hermanos, el propósito de los problemas siempre es volvernos a Dios. Por eso cuando nosotros estamos más lejos de Él, Él manda problemas para traernos a Él. Y lo vemos muchas veces en las escrituras y también en la historia. Pero muchas veces no aprendemos de lo que está pasando. En nuestro país encontramos la Gran Depresión, que fueron en los años de 1929 y terminó más o menos en 1939. Por 10 años, y mis padres fueron nacidos en ese tiempo de la Gran Depresión. Ellos recuerdan los tiempos cuando no tuvieron nada para comer, hasta que en la ciudad de donde yo soy, en ese tiempo se acabó la comida y no tenían nada para comer. Y gente hasta que empezó a sacar hojas de los árboles y hervirlas y tratar de hacer comida, no sabiendo que era algo venenoso. Y en la ciudad en ese tiempo muchos se murieron a causa de que no tuvieron nada para comer, y luego trataron de comer hojas del árbol que les hizo daño y se murieron. Fue un tiempo muy difícil en los Estados Unidos, pero en ese tiempo es cuando vimos muchos regresando al Señor. Vimos las iglesias llenando con gente, muchos implorando al Señor y orando a Él. Y luego esa gran depresión se acabó cuando los Estados Unidos entraron en la Segunda Guerra Mundial, recordando que el propósito era librar los judíos de la mano de Alemania, y recordando que estuvo defendiendo que era el pueblo de Dios, y luego Dios sanó a nuestra tierra. Hermanos, dentro de los problemas es cuando nosotros buscamos a Dios. Dios tiene hombres y Él pone a los hombres para nuestra ayuda. El ejemplo para nuestro mensaje es la vida de Gedeón. Hermano, la iglesia está puesta como un cuerpo de Cristo y Él lo usa para hacer su voluntad aquí en este mundo. Los miembros de la iglesia son los que Él usa. Dentro de nuestras iglesias, hermano, Dios tiene unos para su servicio. Y cuando pensamos en eso, vemos que hay potencial. Cuando vemos la vida de Gedeón no es uno de los más grandes que estamos viendo. Cuando vemos ahí, su vida era una vida muy normal. No hubo nada grande en él. Pero cuando pensamos en la historia de Dios, vemos lo mismo muchas veces. ¿Quién fue David? El menor de la casa. David, uno que ni lo consideraba como uno para estar sirviendo a Dios. Hasta que su padre, cuando le preguntaron, tráiganos aquí sus hijos, le dejó a David afuerita. ¿Qué ánimo para ese niño, verdad? Dijo, yo ni te considero como una opción en mi casa. Hermanos, vemos que Dios siempre usa, pero Él usa a los que Él quiere capacitar. Y por eso vemos, hermanos, ¿quién fue Gedeón? Pues vemos en versículo 8, está hablando uno como Moisés. Moisés también fue otro desechado por su desobediencia. Hablamos un poco esta mañana de eso. Él fue dejado hasta detrás del desierto. Siempre me da risa cuando leo la historia que él estaba detrás del desierto. Ahora, hermano, el desierto es un lugar poco difícil. Vivimos aquí en el desierto hasta un punto. Pero si puede imaginarse, voy a mandarle al desierto, pero no al desierto, sino hasta qué lado del desierto. Así fue Moisés. Moisés, ¿qué puedes hacer? Pues nada.
¿Quién soy yo para ir delante del faraón? ¿Quién soy yo para levantar la voz? Así fue Moisés. Dios escoge a los que están dispuestos. Gedeón, un joven ordinario, un joven que no sabía su potencial. Vemos aquí en versículo 15 de nuestro texto, dice: entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas. ¿Qué dice aquí? Como a un solo hombre. Algo muy importante en eso. Como un solo hombre. Por eso vemos, hermanos, que hubo potencial en la vida de Gedeón. Gedeón no lo sabía. Gedeón pensó que no. Gedeón pensó que su vida no era una en que el Señor pudo hacer mucho, pero de él vino esa potencial. Vemos, hermanos, ahora qué es, cómo descubrimos el potencial en nuestra vida. Por eso ahí tiene sus notas ahí en la mano, yo creo, ojalá que los tenga. Pero en su mano vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Número uno, hermanos, es confiar en el poder de Dios y su palabra. Confiar en el poder de Dios y su palabra. Aquí vemos, hermanos, en capítulo 6, versículo número 16. Dice aquí: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Vemos, hermanos, confiar en el poder de Dios y su palabra. Ahora, Gedeón, de veras no puedes. Gedeón, vas a fallar. Gedeón, estoy de acuerdo, eres el menor. La verdad, hermano, que nosotros ante Dios no somos nadie. Nunca vamos a ser alguien hasta que aprendemos que no somos nadie. Cuando pensamos que pues sí, yo estoy a la posición de poder servir a Dios, es cuando entra el altivez. Es cuando viene la soberbia, y dice la Biblia, de eso viene la caída. Por eso, ¿qué estoy diciendo? En mi fuerza, en la fuerza suya, no podemos. Porque con Gedeón, primera cosa que estamos viendo es que tuvo que aprender cómo confiar en el poder de Dios y también su palabra. El inciso A, la incredulidad de Gedeón. Vemos que Gedeón no creía. En versículo 13 vemos que él está respondiendo: Señor, si está con nosotros, ¿por qué están todas estas cosas en contra? Hermanos, muchas veces queremos ver y luego vemos problemas pensando, pues obviamente Dios no está conmigo. Una cosa que siempre hablamos, y hay que tener mucho cuidado cuando decimos que Dios está abriendo una puerta o Dios está cerrando una puerta, porque muchas veces no entendemos si la puerta está abierta o está cerrada. Vemos en este caso la desobediencia hasta un punto cerró la puerta. Ahora, Israel, vas a sufrir, viene el castigo. ¿Y qué están diciendo los humanos? Pues entonces Dios no está con nosotros. Si Dios estuviera, no estaríamos en esos problemas. Hoy en día yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho, pues si existiera Dios, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué es que los narcos son bendecidos y sus vidas siguen adelante? Porque los que creemos a Dios batallamos y luchamos más. Y muchas veces queremos echar la culpa a Dios cuando Dios sabe lo que está haciendo. Hermanos, él ahí estuvo en su incredulidad. Vemos que estuvo escondiéndose. En versículos 10 y 11 estuvo escondiéndose. Él no creía la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces no creemos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Muchas veces eso se demuestra en nuestras actitudes. Nos aparece en nuestra asistencia, o más bien la falta de la asistencia.
o en la lectura bíblica, o más bien lo que no leemos en la Biblia. Cuando estamos muchas veces no ponemos la atención, dormidos. ¿Qué? Despierta ahora. No ponemos atención. Dios quiere hablar, pero muchas veces no estamos viendo. Se escondió de su responsabilidad. Él pensó, no, yo soy el menor, yo no sé nadie, yo no tengo nada que hacer. Hable con el jefe, habla con otro, porque hay otro que lo puede hacer. Yo nomás aquí estoy porque es lo que estoy haciendo. No quiso tomar su responsabilidad. Muchos piensan que ellos mismos son el Señor de su vida. Piensan que Dios no me manda, sino yo me mando. Y aunque nunca lo diríamos, la vida nos demuestra que es como pensamos. Hacemos las decisiones, hacemos lo que queremos hacer. Nunca pedimos al Señor, nunca queremos saber lo que Él quiere en la vida. Y así es como vivimos, como si fuéramos el Señor de la vida. Hermanos, el potencial está escondido cuando uno está escondiéndose de Dios. Él hizo una pregunta en versículo 13, y esa pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Cuando yo pienso en eso y leo esa historia, me pongo a pensar de niños. Llega esa cierta edad, no sé cuántos años, como 2, 3, 4 años de edad, y empieza con ¿por qué? Vamos a comer, ¿por qué? Pues porque tengo hambre, ¿por qué? Pues porque no tengo nada en la panza, ¿por qué? Porque hace mucho que yo no puse algo, ¿por qué? Porque yo te dije, cállate. Pero así, hermano, muchas veces piensa en ese hombre, ¿por qué? No, ¿por qué qué? Dios quiere hacer algo y estás ahí preguntando ¿por qué? Por eso vemos, hermanos, Dios contestó a Job esa pregunta. Él dijo: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Y luego dijo: si tienes inteligencia. En otras palabras, Job, un tonto. Job, no sabes nada. Job, ¿por qué me preguntas? ¿Dónde estuviste tú cuando yo creí la tierra? Cuando yo puse el sol en su lugar, la luna en su lugar, la tierra en su... ¿Dónde estuviste tú cuando yo separé las aguas? ¿Dónde estuviste tú cuando yo hice la creación de todo lo que hay? Porque muchas veces pensamos que sabemos algo cuando no sabemos nada. El propósito, hermanos, que vemos ahí en eso, es que él ahí estuvieron en eso. Ahora vean rápidamente, hermano, yo perdí mi lugar, ahora ando buscándolo de nuevo. Muy bien, muy bien, aquí estoy. Muy bien, hermanos, en el campo de batalla no es permitido hacer preguntas. ¿Saben qué, hermanos? Vida depende en las órdenes. Un soldado sabe, cuando dice ve para allá, voy para allá. No me para decir por qué, porque vidas dependen en esa decisión. Hermanos, nosotros estamos aquí en una batalla. No es necesario entender los mandamientos de Dios, pero sí es necesario obedecerlos. No es necesario saber por qué debemos tocar puertas el sábado, es necesario que lo hacemos. No es necesario saber por qué debemos estar aquí en tu casa, sino que debemos estar en tu casa. No debemos saber por qué debemos leer la Biblia, sino lo debemos leer porque Él sabe lo que queremos, hermanos. Él hizo la pregunta, ¿por qué? Ahí en versículo 15 usa la pregunta, ¿cómo? Preguntas de desconfianza. Él vio la propia debilidad en vez de el poder de Dios. Por eso cuando vemos la vida de Gedeón, su incredulidad. Segunda cosa, vemos las promesas de Dios. La victoria es con Dios y no de su propia fuerza. El poder fue de Dios. En versículo 14 vemos que está hablando de Dios. Dios es nuestro patrón. Él nos envía. En nuestra habilidad sí vamos a fallar, pero con Él podemos seguir. Dice la Biblia en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora estamos atentos, aprendiendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo grande con nosotros.
Él tuvo la presencia de Dios. Dios muestra su voluntad. Y podemos seguir adelante, hermanos, viendo todo lo que pasó en la vida de Gedeón. En versículo 36 en adelante, él fue animado por el enemigo. Vemos rápidamente en eso. Ahí en capítulo 7, versículo 15. Dice la Biblia aquí: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Él estuvo ahora animado y motivado. Y hermanos, cuando vemos la historia, es una historia muy difícil. Son pocos que están en contra de muchos, pero vemos que él fue ese animado. Hermanos, muchas veces el enemigo nos quiere desanimar, pero hermanos, viendo la victoria de Dios, anima en vez de desanima. ¿No piensa en nuestra iglesia, hermanos? ¿Cuántos años hace cuando fue una iglesia mucho más pequeña? Cuando cupimos en el North Auditorium, ya no cabemos en el Auditorio del Norte. ¿Cuántos años desde que empezamos en un modular? Y Dios hizo algo grande en nuestra iglesia. Y Él no ha parado de hacer cosas grandes. Su poder no está limitado. Él no está acabado y no sabiendo qué hacer ahora. Él está buscando al potencial que hay entre nosotros. Hermanos, descubrimos su potencial por número 1, confiar en el poder de Dios, su palabra. Número 2, hermanos, por construir a un altar de adoración. Vemos esta cosa muy importante. Aquí estamos en capítulo 6, versículo 25. Dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Vemos ahora en segundo, hermanos, construir un altar de adoración. ¿Qué tipo de altar era? El inciso A: altar de exaltación. Altar de exaltación. Quiere que exaltemos a Dios. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre los dioses de este mundo. Sobre Alá. Amén. Sobre los que están en contra de nuestro Dios. El propósito, hermano, de ese altar fue para magnificar a Dios. Dios está sobre el trono y Él está en control de todo este universo. Pero, hermanos, el problema es que no creemos en Él. Hoy en día, el miedo que hay del cambio de clima. Pastor, la temperatura está aumentando. Pues yo estuve algo cómodo hoy y ayer y no estamos quemándonos. No, pero pastor, no sabe que lo que está pasando. No tenemos fe en nuestro Dios. No confiamos en Él. Hermanos, es el problema cuando creemos en la vida extraterrestre. Vamos a entrar en la área 51. Y luego dije: no, somos miles, 10,000 que vamos a correr y entrar en la área 51. ¿No vieron la foto de el video? Los que quisieron entrar el otro día eran 6, ¿verdad? Así es como llegaron a 6. Pero ¿qué está hablando, hermanos, de eso? No confiamos en Dios. En Dios. Yo no vivo en la noche, no tengo pesadillas de extraterrestres. Y no pienso mucho de este clima quemándonos. No tengo mucho pensamiento de un meteoro que nos va a chocar y eliminarnos. ¿Por qué? Porque tengo fe en Dios. Un día vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Está escrito. No va a ser alterado. Sabemos el fin de esta historia.
este mismo Jesús que fue tomado vendrá otra vez. Hermano, así es el fin de nuestra historia. Ni modo lo que piensen eso. Hermanos, el altar mostró la grandeza de Dios y a Él mismo y los que le siguieron. Hermano, nunca vamos a obedecer a Dios si no lo reconocemos quién es Dios. Vemos en Isaías 6:1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hablando de lo que Isaías por un minuto pudo ver en el cielo, nuestro Dios. Pero nosotros, ay Señor, si estuvieras, no estaríamos en este problema. Si estuvieras, yo no tendría problemas económicos. Si estuvieras, no tendría problemas en mi familia. Y lo que pasa es que no vemos a Dios como es Dios. Vemos, hermano, altar de exaltación, también altar de imploración. Altar de exaltación, altar de imploración, rogando, pidiendo. Gedeón estuvo buscando la voluntad de Dios. Señor, si quieres usarme, ¿cómo me quieres usar? Para saber cómo quiere que Él le use, va a tener que pedir: Señor, muéstrame. Aquí estoy para hacer lo que tú quieras, pero tienes que decirme cómo lo voy a hacer. Vemos que ese altar en la vida existe cuando lo usamos para descubrir la voluntad de Dios. Ese altar sirvió para darle valor y quitar el miedo. Gedeón tuvo un buen testimonio en que demostró que estuvo sujeto a Dios. Dios sí me muestra, aquí estoy. Hermanos, necesitamos confiar en Dios. Podemos descubrir, hermanos, potenciales de día. Número 1, por confiar en el poder de Dios, su palabra. Número 2, construir un altar de adoración. Hermanos, ese altar también costó. Número 3, hermanos, cumplir en el mandato de Dios. Capítulo 6, versículo 27 dice la palabra de Dios: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, y aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Cumplir en el mandato. El inciso, él hizo como Jehová le dijo. Dios, si quieres que yo rompa esa estatua, ahora hay que recordar, hermanos, todo el pueblo está adorando esa estatua. Es algo sagrado. Una familia yo conozco, católica, la hermana fue salva. Cuando aceptó a Cristo, entendió que la Virgen María y la estatua fue una estatua, un ídolo. Entró en su casa y ahí en la sala tuvieron una imagen de la Virgen, tamaño de como 2 metros de alto, muy católicos. Y ella, mirándolo, pensó, pues, ahora sirve a Dios. Y empezó a quebrarlo y tirarlo fuera de la casa. El problema es que el varón no estuvo ahí todavía. Y cuando llegó una noche, viendo todo ahí afuera quebrado y destruida, ¿qué está pasando? Ella le contó lo que pasó. Y él dijo, pues tú también, entonces para afuera. Y la echó fuera también. Pasó la noche en la banqueta. 2 días después, él aceptó a Cristo. Una familia muy fuerte en la iglesia hoy en día. Pero saben, hermanos, cuando uno hace cosas así, debe estar esperando consecuencias. Despierta mañana listos para su adoración, ídolo, rito, lo que sea. Llegan para encontrar, no está allí.
Ahora en vez de allí hay un altar para Jehová. Y lo peor, hasta que la leña fue hecha de ese mismo ídolo. Híjole, bravo este hombre. Él está llegando en eso, hermano. La gente quiso saber quién hizo tal cosa. Hermanos, cuesta para ponerse al lado de Dios. Hermanos, cuesta. Este sábado va a decir su esposa: vamos a ir a tocar puertas el sábado. Y la esposa va a decir: pues yo tengo cosas que necesito hacer. ¿Qué va a hacer? ¿No escuchó al pastor? Él quiere nuestra ayuda. Vamos a tocar puertas. A veces cuesta. Los hijos: no, pues yo tengo mis juegos que son tan importantes. Papá, si no termino en esta mañana el sábado, no voy a poder terminar. Va a costar tomar una decisión. Porque llegamos aquí que están haciéndolo, pero hermanos, tuvo que hacer algo, costó. No es de preferencia. Literalmente ellos adoraron a los ídolos. Y hermanos, otras sectas están enviando a muchos al infierno. Señor que fue salvo el día de ayer, dije: ¿va a una iglesia? Y él dijo: pues yo soy católico. Y dijo: yo voy a la iglesia, quién sabe cuál fue en ese momento, no recuerdo. Pero dijo: pero yo. Y yo dije: no va mucho, ¿verdad? No voy mucho. Más bien no va nada, ¿verdad? No voy nada. Pero es su religión. Hermanos, vemos que necesitamos esos ídolos están enviándolos al infierno. El mundo le quiso matar a él. Hermanos, él hizo todo. Hermanos, somos buenos para obedecer cuando nos conviene. Somos buenos para obedecer en lo que nos guste. Somos muy buenos para predicar a nuestros pecados favoritos. Los escondidos, pues vamos a dejarlos al momento. Pero los favoritos vamos a dar en contra. Hermanos, somos buenos para obedecer lo que está fácil. Pero vemos que él fue obediente. Hizo como Jehová le dijo. Ofreció, inciso B, ofreció a Dios en lugar de Baal. Lo que fue de Baal ahora es de Dios. Para poner a Dios en su lugar, hermanos, es necesario sacar lo que está en su lugar. Dios tiene lugar en la vida. Muchas veces no se lo dejamos. Aquí estamos, gracias a Dios. Buen número domingo en la tarde. En su lugar de Dios. Esta mañana, lugar de Dios. El miércoles, lugar de Dios. El sábado, lugar de Dios. Tiempo para orar, lugar de Dios. Abre la Biblia, lugar de Dios. Debemos entender: Dios tiene su lugar. Ahora, para poder darle el lugar, hay que apartarlo y dárselo. Señor, es tuyo, te lo dedico. No es mío, es tuyo. Y por eso vemos que para poner, no pusieron el altar acá cuando Baal aquí estaba. No, Baal, tú eres el problema. Para afuera. Y lo construir en ese lugar. Cosas que estorban. Cosas que estorban. Un hermano de Guerrero, Chihuahua, hace años que aceptó a Cristo. Su cuñado me dijo: nunca va a ir a la iglesia porque su equipo de béisbol juega a la misma hora. Él no va a ir a la iglesia. Hay que darle otro día. Digo: pastor, ¿podemos poner otro día? No voy a poner otro día. No voy a competir con el béisbol. Tú decides. Digo: el día. Digo: al lado béisbol y sigo al Señor. El problema hoy en día es que queremos competir. Queremos hacerlo conveniente. Oh, pues pastor, vamos a predicar por 23 minutos. Una vez prediqué en una iglesia que me dijo: pastor, ¿puede predicar 23 minutos? Dije: 23.
No 24, no 24. 23. Conveniente. No sé por qué, no soy criticando. Estoy diciendo, hermanos, muchas veces queremos acomodar la vida en vez tirar lo que estorba, poner lo que ocupa. Dios quiere su lugar. Baal fuera, Jehová adentro. Estatua quebrada y quemada, el toro encima, holocausto a Dios. Todo en su lugar. Por eso, hermanos, necesitamos entender, para descubrir su potencial, necesita confiar en Dios, necesita construir un altar, necesita cumplir el mandato de Dios. Número 4, necesita corresponder por fe al servicio del Señor. Corresponder por fe al servicio del Señor. Hermanos, cuando Gedeón ahora está aquí, es un trabajo algo difícil, que requiso mucha fe con él. Cuando pensamos en, hermanos, les hizo Dios sabe lo necesario. ¿Saben, hermanos? Yo siempre he estado contento con los que tenemos, aunque no soy contento con los que tenemos. Voy a decirlo de esta forma. Yo no ando buscando otras áreas para que nos ayuden. Qué bueno que está el colegio. Nosotros necesitamos tocar puertas. Muy bien. Qué bueno que está la iglesia grande en inglés. Nosotros necesitamos tocar puertas. Amén. Pues, hermano, yo estoy contento con los que tengo, pero no soy contento. ¿Por qué? Porque allá hay otros. Hay otra ahora que nos estuvieron aquí el año pasado y ahora están con nosotros. Contento. Pero hay más. Tenemos un trabajo, en ese tiempo estamos trabajando. Dios sabe lo necesario. Vemos, hermano, esa historia. Por el tiempo no vamos a ir buscando, pero vemos que fueron 135 madianitas, soldados, en contra de 32,000. Vemos que Gedeón, él empezó a hablar y luego juntar su ejército, y él llegó ahora a 32,000 en contra de 135,000. Aproximadamente 4 del enemigo en contra de cada uno del pueblo de Dios. ¿Saben qué, hermanos? La fe estoy viendo. Eso es fe, pero no suficiente. Sabemos la historia. Él fue a Dios, dijo, no, son muchos. Por eso los que tienen miedo, los que están ocupados, vamos a dejarles a ellos que ellos regresen. Recordando la historia, de los 32,000 se quedaron 10,000. 22,000 a la casa. Dios, ¿qué está pasando aquí? Yo pensé que era mucha fe teniendo 4 por 1, ahora son 14 por 1. Mucha fe. No suficiente. Gedeón, son muchos. Ahora yo quiero que ellos vayan a tomar agua. Y los que se bajan a la panza a tomar, a beber, para afuera. Los que de la mano, ellos para adentro. ¿Saben la historia? 300 se quedaron. Ahora, ¿qué tenemos ahora, hermano? No, 14 ahora. Tenemos, ¿cuántos son? 100, lo tengo aquí apuntado en un lado, 450 por cada uno. La fe. Si nosotros podemos adivinar, calcular, planear, no es por fe. Dios quiere que hagamos lo que para nosotros es imposible. Vemos que Él dijo que ahí en nuestra historia, como un hombre, pues ese Gedeón no necesitaba mucho, con un solo Dios lo puede hacer. Vemos, hermanos, que en 1 Samuel 13:3 y dice, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y los mató. Vemos ahí en capítulo 6, versículo 16, él dijo que un solo hombre es suficiente.
Cuando Dios manda, hermanos, Dios nos llama a lo que a nosotros parece imposible. Si usted piensa, pastor, sí lo puedo hacer, no es candidato. Fuera, al lado. Uno que dice, yo no veo cómo, candidato. Dios quiere demostrar en nosotros lo que Él quiere. Por eso, hermanos, vemos que se descubre el potencial por confiar en la palabra de Dios, digo, el poder de Dios, su palabra, construir un altar para exaltar, cumplir el mandato y corresponder por fe al servicio. Número 5, hermanos, causar la victoria. Ahora, hermanos, la victoria fue dada por Dios, pero Gedeón tuvo que entrar y tomarla. Dios es capaz de que ellos se mueren. Lo ha hecho en la Biblia. Una vez unos lepras fueron al enemigo pensando, pues vamos a morir. Si nos quedamos con el pueblo de Dios, nos morimos. Si vamos allá, a lo mejor nos matan y morimos. Ellos fueron para allá para ver si los iban a permitir vivir. Llegaron al campo, no había nadie. Ahora Dios no necesita nada de nosotros, pero Él quiere usar a nosotros. Pues vemos, hermanos, que la victoria aquí fue en la mano, pero la tuvo que tomar en 15 días. Empezamos el programa, grupos de crecimiento. Si vamos a encontrar la victoria es porque la vamos a tomar. Si piensa nomás aquí, otro va a traer el suyo. Yo aquí soy para animar, pero necesitamos tomar la victoria. La vemos aquí, hermanos, en esto. Es inciso A, quebrar los cántaros. Por lo que hicieron ellos, quebraron los cántaros. ¿Qué significa quebrar los cántaros? Hermanos, el cántaro es una vasija. Vemos en 2 Corintios que nosotros somos vasijas. Vasijas para servir a Dios o vasijas para servir al mundo. Nuestra vida, nuestro cuerpo es para Dios o para el mundo, no los dos. Para Baal o para el altar para Dios, no los dos. Dios no va a compartir su gloria con el mundo. Por eso quebrar esa vasija, quebrar ese cántaro, ¿qué está diciendo? Hermanos, vamos a quebrar la vida antigua para servir a Dios, o vamos a ser quebrados por esa vida antigua. Vamos a dejar que Dios nos use, o vamos a ser usados por el mundo. No hay manera para andar en los dos. Vemos, hermanos, que quebrar los cántaros. Vemos, hermanos, también en el inciso B, encender las antorchas, las teas. Encender las antorchas. Nosotros somos el testimonio de Dios. Dice la Biblia, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Dios nos quiere usar. Una antorcha, hermanos, usa aceite que representa el Espíritu Santo en la vida. Hay que mostrar la vida cambiada. Vemos, hermanos, que vamos a estar tomando la victoria, número 1, por quebrar el cántaro, quebrar el deseo, quebrar la flojera, quebrar lo que queremos hacer, dejar todo para Dios y luego encender la lámpara, la antorcha. Empezáramos a eliminar lo que hay en este mundo. Y luego vemos ahora que la antorcha, y luego número 3, hermanos, tocar las trompetas. Capítulo 7, versículo 20. La proclamación de la salvación de Dios. Hablar acerca de Cristo. ¿Para qué? Para convencerle a otros y también para convencer a ti mismo. Hablar con otros para que escuchen y sean convencidos. Hermanos, hablar con los enemigos para convencerles y cambiar su dirección de vida. Dios ahora quiere que tomemos la victoria, pero depende de nosotros mismos. Todos tenemos potencial. Dios nos salvó para que le sirvamos. Si no sabes lo que es el potencial, es tiempo de descubrirlo. Ahora en estas semanas vamos a descubrir. Vamos a confiar.
Dios, yo creo que tienes el poder en mi vida. Yo creo que me puedes usar. Vamos a construir ese altar, eliminar el estorbo, eliminar lo que no funciona y no dejar todo dedicado para el Señor. Cumplir en su mandato, en su totalidad, corresponder por fe al servicio de Dios. En mí no siento a gusto, pero voy ahora a dejar por fe, voy a caminar adelante. ¿Para qué? Para causar la victoria en la vida. ¿Qué va a pasar? Un día victorioso para Cristo. Hermanos, esta iglesia estamos al punto de ver crecimiento. Yo lo creo con toda mi vida. Pero si no tomemos la victoria, no vamos a lograr el crecimiento que está por venir. Gedeón, hombre sin mucho, pero que Dios usó. Y Él nos quiere usar. Incluso los hermanos.